Durante muchos años, Ryan Evans estuvo presente en silencio entre bastidores en ese lugar donde los coches se transformaban hasta en el más mínimo detalle. Permanecía callado sereno como si solo viviera para el color de la pintura y las líneas. Pero precisamente ese silencio tenía una fuerza extraña, una fuerza capaz de hacer que la gente se detuviera y mirara. Ryan no solo pintaba coches, dibujaba fragmentos de alma sobre el metal. Cada vehículo que pasaba por sus manos llevaba algo casi sobrenatural, una historia que no necesitaba palabras. Y luego un día, aquel artista se marchó. Sin una despedida, sin un mensaje, sin ese momento en que se da la espalda y se aleja ante la cámara. Simplemente desapareció. En el mundo del tuning, donde todo gira a toda velocidad, es ruidoso y deslumbrante. Ryan eligió la forma más silenciosa de estar presente. Nunca necesitó contar chistes ni gritar frente a una cámara. Solo necesitaba quedarse atrás con un pincel en la mano, la mirada afilada como una cuchilla y un corazón que no se estremecía con las luces del escenario. En Count's Customs, él no era quien cortaba, soldaba o vendía coches. Era el latido cromático de todo lo que se creaba. Las calaveras hipnóticas, las llamas vibrantes, todo surgía de aquellas manos. Danny Cocker tenía energía, carisma. Ryan tenía perfección, un tipo de silencio que hacía que todo resultara inolvidable. Eran dos mitades opuestas, pero que hacían que la máquina funcionara de forma casi mágica. Y llegó un momento en que Ryan de pronto dejó de aparecer. En aquel episodio aún estaba allí concentrado, minucioso, retocando cada detalle de un depósito de gasolina. Pero justo después no se le volvió a ver. No hubo un cierre. No hubo una escena en la que Ryan se lavara las manos, se secara el sudor, sonriera levemente y saliera del taller. Solo quedó una bruma fina de ausencia, sin aviso, sin explicación. Para quienes le habían seguido durante más de una década, aquello dejó un vacío difícil de llenar. Count's Customs seguía funcionando. Danny seguía allí, pero el hombre detrás de la pintura ya no estaba. La gente empezó a preguntarse: ¿acaso se cansó de las cámaras? ¿O sucedió algo en un lugar donde nadie podía verlo? Nadie respondió. Ni Ryan ni el equipo. Su Instagram fue quedando en silencio. También estaba ausente en los eventos de coches modificados. Pero eso no sorprendió a nadie. Ryan siempre había sido así, sin ruido, sin necesidad de atención. Tal vez cuando las luces se volvieron demasiado brillantes eligió marcharse. O quizá de principio a fin nunca estuvo allí por la fama. Ahora solo queda esperar. Con la esperanza de que algún día hable. O no. Quizás siga creando solo que ya nadie lo ve, tal y como él quería. Ryan Evans nació en Los Ángeles, donde las calles y el arte se cruzan. Desde niño se sintió fascinado por el dibujo, el monopatín y cualquier cosa que pudiera rodar. Al crecer eligió Las Vegas, una tierra tan áspera como deslumbrante, donde un coche no es solo para desplazarse, sino para expresar identidad. Nadie conocía a Ryan por campañas promocionales. La gente lo conocía por su obra, diseños, con un magnetismo silencioso. No solo pintaba coches, contaba la historia del propietario con cada tono, cada degradado, cada detalle mínimo que parecía insignificante. Cuando Danny Cocker, un amante de los coches, apasionado por la música y de espíritu ardiente, puso en marcha Count's Customs, necesitaba personas con auténtica destreza. No solo para salir en pantalla, sino para construir algo que existiera más allá de la cámara. Y Ryan fue la respuesta. En aquel entonces, Las Vegas no era un terreno fértil para el tuning, pero Ryan de alguna manera destacaba. Danny vio los diseños en los que Ryan había trabajado y lo entendió. No podía dejar que aquel talento se escapara. Desde un puesto modesto, solo como apoyo en pintura, Ryan fue haciéndose más visible. No necesitó pruebas de cámara ni ensayos para hablar ante ella. Simplemente era él mismo, pintando, ajustando, insuflando alma al acero frío. Poco a poco el público comenzó a reconocerlo. No porque dijera algo especial, sino porque cuando hablaba la gente se detenía a escuchar. Tenía una sinceridad que inspiraba confianza, una calma que transmitía paz. En pantalla, Danny era la tormenta, Ryan la calma. Opuestos pero en armonía. Uno ardía, el otro mantenía viva la llama. Aunque el programa cambiara, aunque el montaje fuera peculiar, Ryan seguía siendo el ancla.
Calaveras, llamas, imágenes fantasmales, pinturas de acabado caramelo fundido, lo hacía todo con un cuidado inigualable. Y quizá por eso no necesitaba ruido, no necesitaba escenario, solo necesitaba un espacio para crear. Cuando Counting Cars arrancó por primera vez el programa, requería más que coches impresionantes y carcajadas. Necesitaba un estilo propio, y eso vino de Ryan. Aunque ahora se haya alejado de las cámaras, esa huella sigue ahí intacta. Y si algún día ves un coche con llamas etéreas deslizándose como un sueño, quién sabe, quizás sea otra obra de Ryan Evans, el artista silencioso que un día contó coches. Su imagen es la de alguien que permanecerá siempre en la memoria. La gorra plana, los guantes negros, la sudadera salpicada de pintura, no hacían falta grandes emblemas para que se le recordara. Silencioso pero presente, de una manera que hacía que todo alrededor pareciera ir más despacio. Siempre empezaba el día con una sonrisa leve, a veces con una broma discreta, y lo terminaba con una obra que dejaba la sala en silencio. Mientras otros perseguían las cámaras, Ryan volvía a la parte de atrás donde la luz era más suave y la concentración lo único que existía. Pero el tiempo no se detiene, y cuando el ritmo del mundo cambia todo, empieza a transformarse. El público comenzó a darse cuenta de qué era lo que realmente les hacía quedarse. No eran las discusiones, tampoco las carcajadas, era el color. Eran las pinceladas con una marca única. La gente empezó a querer a Ryan de una manera que normalmente no se reserva para quienes aparecen fugazmente en pantalla. Se convirtió en parte del alma del programa sin alardes, sin levantar la voz. En las exposiciones, la fila para conocerle era tan larga como la de Danny. Algunos traían cascos, otros llevaban consigo un viejo mono de trabajo salpicado de pintura, y había quienes llegaban en silencio con su propio coche solo para preguntar: ¿podrías tocarlo? Porque todos entendían que si Ryan lo pintaba ese vehículo, llevaría algo imposible de reemplazar. La obra de Ryan llegaba a un lugar más profundo en las personas. Ya no se trataba únicamente de coches, eran recuerdos preservados en metal y color. Y ese vínculo no era algo que pudiera fabricarse. Esa sinceridad, esa coherencia, fue lo que hizo que a Ryan le resultara difícil mantener su lugar cuando la maquinaria televisiva empezó a acelerarse. Siempre había trabajado a su manera, con prudencia, con minuciosidad, sin hacer jamás nada de forma superficial. Cada trabajo de pintura era una promesa que lo haría bien hasta que no pudiera hacerlo mejor. Ryan nunca se presentó como una estrella. Cuando alguien se le acercaba no se molestaba, pero tampoco intentaba ser el centro de atención. Se limitaba a sonreír, a dar las gracias con una voz grave y sincera. Sabía por qué venían a verle, pero también sabía bien por qué se quedaba: por el trabajo. Por el arte. Para Ryan, cada viaje era un cuadro, y cada coche, fuera un depósito oxidado o un clásico musculoso, merecía el mismo cuidado. Sin embargo, todo empezó a deslizarse. La agenda se hizo cada vez más apretada. Lo que antes requería varias semanas, ahora debía resolverse en pocos días. Algunos podían adaptarse recortando procesos, pero Ryan no. No porque fuera débil, sino porque no aceptaba compromisos. El arte no debía medirse por un cronómetro. En el taller empezaron a verle menos. Los aficionados lo notaban aún más. Para el año 2021 el silencio se volvió denso. Ya no aparecía con regularidad. Y si lo hacía, era apenas un instante fugaz en segundo plano. Y luego desapareció por completo. Sin explicación. Sin escena de despedida, sin una última foto, sin una sola línea de texto. Simplemente ya no estaba allí. Al principio se pensó que quizá era unas vacaciones, o que estaba pintando en algún lugar apartado, o simplemente que no se encontraba bien. Pero cuando los nuevos episodios siguieron emitiéndose y Ryan no regresaba, las preguntas comenzaron a surgir por todas partes. En foros, en grupos de seguidores, bajo los vídeos antiguos, la misma pregunta se repetía: ¿dónde está Ryan? Nadie respondía. Y en ausencia de respuestas, nacieron los rumores. Algunos decían que había tenido un conflicto con Danny, otros que estaba cansado de la televisión, de tener que crear deprisa algo brillante para la pantalla. Otros temían por su salud.
pero nadie lo sabía con certeza. Solo había susurros y un vacío cada vez más evidente. Unos creían que había abierto su propio taller, otros que trabajaba para un modificador distinto más tranquilo, y no faltaban quienes decían que se había marchado de Las Vegas para vivir una vida más ligera, lejos de las luces, lejos de los cronómetros y de las llamadas a escena. Todo eran hipótesis, nada confirmado. Pero el silencio ese que antes era la huella suave de Ryan se convirtió en lo que más inquietaba. El programa nunca habló de él. Ni una despedida. Ni una nota al pie. Ni una mirada de adiós. Solo silencio y la sensación de que una parte del alma del programa se había marchado sin que nadie lo advirtiera a tiempo. Ryan nunca fue de los que buscaban presencia. Así que cuando se retiró en silencio nadie se sorprendió. Pero al prolongarse esa ausencia, la gente empezó a entender que quizá no volvería. Y entonces pequeñas piezas fueron encajando no a través de la prensa, sino de quienes aún lo conocían en persona. Le susurraban a los seguidores que Ryan estaba bien, que seguía pintando, que seguía creando cosas hermosas, solo que ya no en televisión. La razón no era complicada. No había disputas ni escándalos, solo tiempo. Cuando Counting Cars tenía un ritmo pausado, Ryan disponía de espacio para crear. Podía sentarse a cuidar cada motivo, cada capa de pintura. Cada detalle era revisado, cada tono meditado. Cuando el programa empezó, los productores lo entendían. Le daban tiempo porque sabían que aportaría algo que nadie más podía dar. Pero cuando todo se hizo famoso, el ritmo cambió. Las jornadas de rodaje se encadenaban. El tiempo se recortaba. Los coches que antes llevaban semanas ahora solo tenían unos pocos días. La presión se acumulaba. Ryan intentó adaptarse. No se quejaba. Pero para alguien que veía en cada trazo de pincel una forma de vida ser apremiado, era una herida. No era solo un pintor. Era un artesano. Y cuando un artesano ya no tiene tiempo para respirar, para dar un paso atrás y contemplar la obra para perfeccionar cada capa, entonces eso deja de ser arte. Si no podía dedicarse por completo a un diseño, Ryan lo sabía, algo se desviaría. Si no podía detenerse, mirar la obra y sentir orgullo, no quería empezar. La televisión se aceleraba cada vez más, pero Ryan no era de vivir a ese ritmo. Lo que el público veía era entretenimiento. Tras las cámaras, en cambio, se volvía más pesado. El trabajo seguía, la pintura seguía secándose pareja, pero la sensación ya no estaba. La alegría de antes fue sustituida poco a poco por presión. La prisa empezó a invadir el espacio creativo. Y poco a poco, Ryan sintió que estaba perdiendo aquello que hacía sagrado su trabajo. Para él, la pintura no era solo aplicar color sobre metal. Era contar historias, tocar emociones, crear un vínculo que solo el arte puede lograr. Cuando ese hilo se desvanecía, el sentido también empezaba a desaparecer. Algunos pensaban que Ryan podría adaptarse, que podría delegar trabajo o aceptar el nuevo ritmo. Pero ese no era Ryan. Nunca quiso correr para alcanzar. Solo quería hacerlo bien. Marcharse no fue fácil. Había dedicado una parte de su vida a dar forma a la imagen del programa, a algo que muchos amaban precisamente por su huella. Pero al final eligió la calma por encima de la presión. Esto nunca tuvo que ver con la fama ni con el dinero. A Ryan jamás le importaron los vídeos de millones de visitas ni las escenas preparadas. Lo único que le hacía levantarse cada mañana era la sensación de que el color encajaba a la perfección con la idea que llevaba en la cabeza. Y cuando esa sensación dejó de existir, se retiró. Los seguidores esperaban una explicación, una despedida. Pero Ryan nunca la dio, y quizá nunca la dará, porque ese silencio de algún modo ya lo decía todo. Su decisión no fue un giro dramático. Fue una elección suave, un último esfuerzo para proteger el oficio de convertirse en algo que ya no reconocía. Quienes le han visto recientemente dicen, lo mismo está bien. Sigue pintando, sigue creando. Conserva intacta su esencia, sin cámaras, sin cronómetros. Solo él, su pincel y el metal aún sin forma. Algunos dicen que Ryan podría volver a la televisión. Él no lo descarta.
Ha dicho que lo consideraría, pero solo si ese formato respeta su ritmo. Sin cortes, sin dramas. Solo trabajo. Y si eso ocurre, los seguidores le recibirán con los brazos abiertos. Y si no, tampoco pasa nada. Porque Ryan ya ha dejado algo más fuerte que su presencia, su huella. Los coches que pintó siguen rodando por las calles. Su influencia sigue marcando el estilo de una nueva generación de artistas. Ryan no decidió rendirse. Decidió saber cuándo detenerse. Hay algo muy poderoso en ese acto. En un mundo donde todos se sienten empujados a seguir, Ryan hizo lo contrario. Se detuvo. Se escuchó a sí mismo. Dio un paso atrás antes de que el trabajo le vaciara por dentro. Eso requiere valor. La mayoría no sabe cuándo retirarse. Siguen aunque el amor por el oficio se convierta poco a poco en una carga. Pero Ryan lo vio antes. Y se apartó en silencio para conservar el respeto por su propio arte. No dejó un discurso, solo un legado. No solo el taller sintió el vacío, también el programa. Al principio no era fácil notarlo. Los motores seguían rugiendo. La pintura seguía brillando. Danny Cocker entraba con sus gafas de sol de siempre y el porte de una estrella de rock. El equipo seguía trabajando a toda prisa en coches especiales. Pero el núcleo del programa parecía más liviano, como si algo se hubiera marchado. Los seguidores más fieles lo percibieron rápido. No todos podían ponerlo en palabras. Algunos solo decían, no se siente como antes. Algunos recordaban las escenas tranquilas donde Ryan estaba solo aplicando un velo de llamas o pintando una calavera tan diminuta que casi no se veía. Momentos pequeños pero auténticos. Counting Cars continuó hasta el año 2021. Danny seguía al mando, cerrando tratos, exhibiendo coches extravagantes. Horny Mike seguía ideando sus creaciones singulares. Kevin mantenía todo en marcha. Shannon estaba detrás aportando estabilidad. Todos eran buenos, nadie lo negaba, pero algo faltaba. La verdad es que Ryan nunca fue ruidoso, pero era quien equilibraba todo ese ruido. Mientras los demás bromeaban, hablaban o discutían, Ryan se concentraba. Era el silencio necesario para que todo no se saliera de su curso. Hacía que el programa no fuera solo entretenimiento, sino también creación. Cuando él ya no estuvo, el proceso siguió. Pero la esencia se diluyó. La pintura seguía siendo hermosa, pero faltaba profundidad. El público seguía mirando, pero empezaba a añorar esos pequeños detalles que solo Ryan aportaba. Foros, comentarios, redes sociales se llenaban de la misma pregunta: ¿dónde está Ryan? Y junto a esa pregunta, una tristeza que nadie terminaba de decir en voz alta. Algunos nuevos pintores aparecieron. Algunos eran buenos. Algunos trajeron estilos nuevos. Pero venían y se iban. Nadie se quedaba lo suficiente. Nadie sustituía realmente a Ryan, porque su presencia no se medía en minutos en pantalla, sino en el peso emocional que aportaba a cada plano. Quizá el propio programa sabía que no podía recrear lo que se sentía con Ryan y por eso no lo intentó. En lugar de buscar reemplazo, cambiaron el enfoque. Las imágenes se hicieron más sobrias, la luz se suavizó dejando espacio a la construcción y a las transacciones. Algunos espectadores sintieron la pérdida. Algunos dejaron de seguirlo en silencio. Otros se quedaron, pero pasaban rápido las escenas monótonas, esperando un instante fugaz en el que Ryan cruzara la puerta del taller. Ese momento nunca llegó. Su ausencia fue absoluta. Sin una aparición como invitado, sin una escena retrospectiva, sin siquiera un mensaje. El programa siguió como si Ryan nunca hubiera existido. Para algunos ese silencio fue más duro que una despedida. Le habían visto crecer con el programa de un obrero sencillo a un símbolo discreto. Algunos incluso llevaban su imagen tatuada en la piel como una forma de rendir homenaje. Por eso cuando Ryan desapareció sin una palabra, la sensación de vacío fue nítida. Hizo que la gente se preguntara si había algo oculto. Los rumores circularon sobre una discusión o un cansancio acumulado. Otros sospechaban que la cadena quería allanar el camino para algo nuevo. Pero nada se confirmó. Danny no hablaba. El taller guardaba silencio. Ryan también.
Counting Cars seguía adelante. El programa probaba nuevos rumbos. Un episodio dedicado a motocicletas, otro siguiendo cacerías por Las Vegas. Danny seguía entusiasta, seguía apasionado. Pero las escenas en el taller se acortaban. La pintura, esa parte que antes hacía que el espectador se detuviera, se quedara callado, ya no era el centro. Incluso el ritmo del programa era distinto. Antes, la fabricación pasaba por muchas etapas: lijar, encintar, mezclar colores. Ryan solía detenerse para explicar por qué elegía un camino y no otro. Cuando él se fue, esos momentos desaparecieron poco a poco. Algunos espectadores decían que ahora los trabajos parecían hechos para encajar en el encuadre televisivo y ya no para Ryan. Aún así, hubo episodios destacados. El equipo de rodaje seguía entregado. La pasión nunca se apagó. Pero la diferencia estaba en la sensación. Sin Ryan, el programa había perdido la calma que equilibraba todo. Seguía siendo vibrante, pero le faltaba esa quietud profunda. A Danny le seguían preguntando: ¿volverá Ryan? Él siempre respondía con respeto, sin decir nunca nada negativo. Elogiaba a Ryan, lo recordaba con cariño, pero jamás prometió su regreso. Ese silencio era en sí una admisión. Hay capítulos que, aunque no queramos, deben cerrarse. Tras bastidores todo seguía bien. Se decía que el trabajo era constante, los coches entraban y salían, el equipo seguía entregado. Pero el ambiente había cambiado. Algunos opinaban que ahora el taller era más animado pero menos concentrado. Otros lo veían como una etapa nueva, tan natural como cualquier cambio. Los seguidores no olvidaban. Mantenían vivo a Ryan en clips antiguos, dibujos, fotos de sus trabajos. Algunos jóvenes aprendían el oficio viéndolo en pantalla, imitando cada trazo. Su obra iba más allá de un programa de televisión. Talleres de pintura en todo Estados Unidos sabían quién era. Para muchos, Ryan no era solo un personaje, era la prueba de que el talento no necesita ruido. Fue esa calma la que hizo especial al programa. Counting Cars había sido un programa sobre coches, pero gracias a Ryan tuvo profundidad, tuvo emoción, tuvo humanidad. Hoy, cuando los seguidores vuelven a verlo, siguen respetando al equipo, pero también sienten claramente que hay algo que ya no está. Porque el legado de Ryan nunca fueron grandes apariciones. Estaba en su presencia discreta, en su trabajo constante, en dejar que la obra hablara por él. El programa, después de que Ryan se marchara, seguía bien. Pero ya no era el mismo. No hubo declaración oficial. No hubo despedida. Ryan simplemente salió del encuadre. Para alguien que había sido el alma del programa, esa marcha dejó un vacío sin nombre. Quienes lo conocían decían que Ryan había regresado a su propio espacio, sin cámaras, sin guión, solo metal, pintura y paz. Algunos proyectos los hacía por probar. Otros le llegaban en silencio, sin focos, sin la expectativa de un producto televisivo. Nadie lo apuraba. Nadie observaba cada movimiento de su mano. Solo arte, solo verdad. Ryan no se fue porque odiara su trabajo. Se fue para preservar lo que amaba. La televisión le dio fama, pero también le robó privacidad. El tiempo se volvió apresurado. Diseños que antes crecían con inspiración ahora debían terminarse según un calendario de rodaje. Se dio cuenta de que estaba perdiendo lo más importante, el sentido. Lo que antes lo apasionaba se transformaba en una cadena de montaje. Y él, que siempre vio cada pieza como una historia contada en color, no podía permitir que eso siguiera. Así que decidió marcharse. No para renunciar, sino para regresar. Volver a otro ritmo de vida. A un lugar donde el arte no estuviera encorsetado por un calendario. Donde pudiera enseñar lo que sabía sin necesitar un nombre. Sin esperar reconocimiento. Sin mostrarse al público para ser considerado un artista. Todavía lo siente cada vez que toma la pistola de pintura, cuando deja que el color se extienda como humo vivo sobre la superficie del metal. Las redes sociales, que antes eran bulliciosas, ahora están tranquilas, casi mudas. Pero de vez en cuando aparece algo, una chispa fantasmal en la carrocería de un tanque, un mural a punto de recibir el último trazo, o un fragmento de metal pulido que refleja todo un cielo azul. Momentos breves pero suficientes para recordar que el talento de Ryan nunca duerme. Si algo ha cambiado, es que ese silencio ahora tiene un peso propio.
Quienes se cruzan con él en pequeñas exposiciones dicen siempre lo mismo: es humilde, amable, y habla del arte como quien cuenta una historia, no como una estrella que busca halagos. Sin guardaespaldas, sin focos, sin gestos para llamar la atención. Él da un paso atrás, deja que la obra se adelante y permite al espectador sentir por sí mismo. Esa cercanía sorprende a muchos. Pero la luz que antes emanaba en pantalla, cuando estaba allí, la concentración, la calma sigue presente, solo que ahora brilla en silencio. La vida de Ryan ha encontrado un nuevo compás. Ya no hay agendas apretadas ni planos preparados. Solo acepta proyectos que realmente encajen donde pueda ser él mismo, no un personaje televisivo. Un proyecto puede durar 2 semanas o 2 meses. El tiempo ya no es un obstáculo. Solo cuando todo está realmente bien, se da por terminado. Y ese control le da una nueva definición de éxito, no basada en las visitas, sino en la alegría más pura. Ryan nunca ha cerrado la puerta a la televisión. En alguna conversación discreta, o por boca de alguien cercano, ha dejado caer que quizá un día regrese. Pero si sucede, será en sus términos, sin dramatismos, sin artificios, sin cortes apresurados. Solo arte, concentración y respeto por el oficio. Si existiera un programa así, quizá volveríamos a verlo. Y si no, es porque sigue estando justo donde debe estar. La ausencia de Ryan ha dejado un silencio palpable en el mundo televisivo del tuning. Pero eso no ha detenido los susurros ni las conversaciones que siguen dándose en voz baja. El nombre de Ryan Evans, aunque ya no aparezca cada noche en la pantalla, sigue teniendo peso no solo como un pintor talentoso, sino como un símbolo de sencillez y honestidad en un mundo que ama la ostentación. En una época en la que la atención se ha convertido en mercancía, Ryan eligió la honestidad. Por eso, para muchos, especialmente quienes crecieron junto al programa, su historia siempre despierta emoción. Los jóvenes pintores siguen mencionándolo no solo por su técnica, sino por algo más importante: la perseverancia, la dignidad y la forma en que hacía lo correcto. La precisión de cada trazo, la concentración silenciosa, todo ello se ha convertido poco a poco en parte de la cultura que él ayudó a construir. Aunque ya no esté en Counting Cars, el legado de Ryan sigue vivo en las llamas ondulantes, en los brillos metálicos y en las historias que la gente cuenta sobre coches que les hicieron vibrar. La fama puede desvanecerse con los años, pero la influencia no. Porque Ryan no solo creaba coches, inspiraba confianza. Demostró que la pasión no necesita alardes y que la grandeza puede habitar en el silencio. Al final, Ryan Evans eligió la paz en lugar de la presión, el propósito, en vez de las luces y la verdad sobre cualquier espectáculo. Quizá esa sea la obra maestra más profunda que haya realizado, una que trasciende todas las capas de pintura, todos los episodios, todos los escenarios. ¿Y tú qué piensas? ¿Habrá un día en que regrese? Déjalo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal. Antes de irte, no dejes de explorar los vídeos que están apareciendo ahora en tu pantalla.